Bueno, la clase de hoy les voy a enseñar a hacer real fitting en ropa. Y lo que vamos a necesitar para eso es una prenda que sea de hilo o de lana. Es muy importante que sea de hilo o de lana, y mientras sea más lanoso posible, mejor, porque eso va a hacer que con el, que con el vellón se pueda unir mejor y quede más fijo. Lo que vamos a hacer es poner, primero lo que yo les recomiendo hacer es buscar un diseño que quieran hacer. Yo, por ejemplo, les muestro, voy a hacer una charretera a ver, en una campera, ¿no? En una campera de hilo. Supone que esta es la campera de hilo, acá está la otra manga, y acá le dibujé una charretera, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo para tener una exactitud de dónde va a quedar el dibujo o lo que sea que hagan, es ponerse la prenda y puesta marcar el lugar en donde van a dibujar. Entonces saben realmente dónde va a quedar, porque por ahí, qué sé yo, está sin tensar la prenda, y bueno, y marcamos y queda re lindo, y cuando nos la ponemos, toma la forma de nuestro cuerpo y se estira o se alarga o lo que sea, y pierde el lugar donde queríamos que esté. Entonces lo que yo hice fue, puesto esto, marcar el dibujo que yo quiero, que es un arabesco bastante simple, y después la prenda, meterla en el pedazo de goma espuma, de lo que sea que ustedes utilicen, y dejarla bastante tensada también, como que si fuera eh, algo que lo cubre, ¿no? Una vez que está así, podemos arrancar. Entonces, bueno, una prenda de lana o de hilo, mientras más lanoso sea, mejor. Dibujar la forma que queremos hacer, y después con nuestra aguja y nuestro vellón arrancamos. Como siempre, tomamos un pedacito de vellón. Ah, les cuento un tip buenísimo que encontré, que por ahí se dice que la forma correcta de cortar esto es con las manos, porque eso hace que los filamentos queden bien. Si vos lo cortás con tijera, queda mal cortado. Entonces, cuando queremos cortar así, estiramos y queda súper duro y no lo podemos cortar. La clave es estirar desde lejos, y cuando estirás desde lejos se rompe re fácil. Y yo no sabía esto hasta hace poco, así que es un buen dato. Y bueno, entonces, una vez que tenemos nuestro vellón, lo colocamos sobre el lugar que queremos, ¿no? Yo lo voy a hacer así porque necesito ver, pero bueno, a ver, esta parte que es más gruesa. Es obvio que no va a quedar perfecto así, pero colocamos y cubrimos el lugar donde queremos pintar, digamos, ¿no? Y una vez que lo cubrimos, damos los primeros pinchazos. ¿Ven? Y ya queda fijo. Entonces, es importante a tener muy en cuenta que mientras pinchamos, tenemos que sí o sí separar la prenda de nuestra base. Tenemos que separarla. Porque ustedes saben que con el pinchazo nosotros metemos los pelitos hacia adentro. Entonces, si yo pincho mucho y no separo mi tela de nuestra base, van a quedar pegados. Y cuando yo quiera separarlo, se me va a romper o la tela o nuestra base de goma espuma, y nos va a quedar pegado. Entonces es muy importante cada vez que hacemos un par de pinchazos, ir separando para que no nos quede pegado.
Y así vamos pinchando y vamos viendo cómo se hace. Yo voy a ver si es que lo puedo subir y hacerlo así porque realmente, ajá, era mucho más fácil de lo que pensaba. Porque si no, no puedo ver. Ahí. Entonces, voy siempre moldeando y tapando los agujeros, porque como yo ya tengo un machete, que es el dibujo que hice, entonces lo único que tengo que hacer es cubrir con el vellón e ir pintando. Esto no es muy fácil porque es obvio que mientras vamos pinchando, se nos van haciendo agujeros. Yo no sé si se ve bien por el tema de la cámara de la compu. No, se quema mucho la imagen. Pero, a ver, yo lo alejo. Ahí se puede ver mejor. Que se va abriendo y van habiendo agujeros que, que no quedan bien. Entonces, una vez que tenemos esos agujeros, tenemos que volver a poner vellón arriba y seguir pinchando. Pero se hace de esta manera, es muy sencillo, tenemos que ir dibujando, básicamente. Entonces, yo acá tengo esto, y voy doblando acá. Yo después a esto quizás le haga un degradé de colores, pero para poder hacer un degradé o un difuminado o lo que sea, o agregarle, hacer un, qué sé yo, un estampado de puntitos o de líneas o lo que sea, lo que tenemos que hacer es primero dar una base de un color liso, que es este. Miren, yo estuve pinchando sin separar y ya cuando quiero separar se me complica. Está mucho más duro y pegado. Entonces, recuerden eso, que tienen que separar la tela de la base porque si no, después se les va a re complicar para poder separarlo. Bueno, por ejemplo acá, yo ya voy cocinando un... ¿Ven que ya va tomando forma? Hay que tener en cuenta que yo tapé esto cuando arranqué, pero al meterlo para adentro se va achicando. Entonces, claro, me queda fijo acá, pero se me va abriendo acá. Entonces, bueno, después le volvemos a agregar y dibujamos. Bien. Entonces, esto, que es bastante largo, lo puedo seguir hasta arriba porque mi diseño tiene toda una línea que desprende todos esos círculos. Entonces, puedo seguir pinchando a lo largo, que no pasa nada, para que me quede fijo. Y, bueno, siempre dibujando y separando de la base
Y es básicamente esto, o sea, es hacer esto con todo el dibujo que elijamos y tener en cuenta los tips de siempre, ¿no? De que siempre se achica, porque mediante los pinchazos metemos los pelos para adentro, entonces se nos va a achicar la forma. Eh, recordar pinchar profundo para que quede más fijo, para que quede seguro. Si quieren, mientras tanto, para no aburrirse, pueden buscar sus cosas e ir haciendo alguna otra cosa o buscar los materiales para hacer esto y empezar, porque realmente es ponerse a hacer y es muy simple, es esta técnica y hacerlo en todo lo que, toda la prenda o todo el dibujo que necesitemos. Entonces acá, como yo veo que me falta, doblo y relleno la parte que me falta. No sé si se ve. No sé si se ve más. Que se lo pongo así. Muy bien. Ya va tomando una forma de a poco, se va delineando. Hay que tener en cuenta que al nosotros hacer esto le estamos dando un relieve considerable a la forma, a la parte en la cual estamos haciendo esta técnica. Entonces, em, hay que intentar en lo posible usar la menor cantidad de, de vellón para dibujar, porque si no nos queda algo súper grueso, que si es una prenda muy sencilla, puede, muy sencilla, muy finita, puede quedar raro a la hora de ponerse. Acá, por ejemplo, está bien porque lo que yo estoy haciendo es una charretera, que es una especie de hombrera, y esto le va a dar la rigidez necesaria. Pero si vos, qué sé yo, estás haciendo otra cosa que quizás no quede muy bien, que tenga un relieve extra, hay que tener cuidado. Ven que yo a cada rato levanto esto porque si no, chao.
Agarro otro pedazo y lo ubico donde yo veo que le falta. ¿Y se ve cómo ya va quedando la forma? Por ahí no es algo no es un dibujo que sea muy definido, y eso está bueno porque nos permite equivocarnos y poder arreglarlo sin que haya un problema mayor. Entonces está bueno empezar con algo así sencillo, más abstracto, qué sé yo, unas cosas con líneas o formas básicas donde podamos practicar, porque si no se nos complica. Y esto es como hacer cualquier pieza de Felting. Requiere tiempo, paciencia y pinchazos. Muy bien. Y ya va tomando la forma. Tenemos que ver, tener en cuenta, ¿no? Si, qué sé yo. Ven que acá tiene un relieve bastante considerable. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que le falta pinchazo para que quede más finito. El tema es que como no podemos apretar con los dedos, como no podemos hacer otras cosas que nos facilitan el, el- el tiempo de pinchazo, no nos queda otra que pinchar. Em, ¿Ven cómo va tomando la forma? Está queriendo bastante, ¿eh? Pero bueno, falta todavía. Recuerden que si nos quedan pelitos, yo no sé si se notan los pelitos. No se nota nada porque pues, se quema bastante la foto, pero recuerden que cuando tenemos pelitos para arriba que no le estamos pudiendo meter con la aguja, lo que hacemos es cortar con la tijera por arriba muy superficialmente sacando los pelitos. Ahí está. Entonces nos queda más plana la figura. Yo voy a seguir un poquito más con esto y después le voy a recordar unos tips para trabajar con las figuras tridimensionales en Needle Felting que quizás no tuvieron en cuenta porque no sé si quienes están presentes me han mandado tareas y si se les he hecho devoluciones, pero voy a recordar eh, unos tips que he visto que les hace falta porque están hermosas las creaciones, pero quizás hay cositas que no están teniendo en cuenta, entonces es importante tenerlas en cuenta. Y yo hice un Zoom hace un par de semanas y
no todos pudieron ingresar y por razones personales no pude grabar el encuentro, entonces se perdió esa información que fue re valiosa en esa reunión. Entonces, bueno, ahora en un ratito voy a seguir con eso. ¿Listo? Para que vean básicamente cómo es que se hace, cómo es que se trabaja en ropa. Pero es eso, vuelvo a reiterar los puntos a tener en cuenta, porque esto va a quedar grabado y va a servir para más personas, y es dibujar sobre la ropa lo que queremos, que la ropa sea lo más lanosa posible, que sea un buzo de lana, una campera de lana o de hilo, mejor si es de lana, pero de hilo también sirve. Ya si es un hilo muy sintético, puede servir, pero no es lo mismo. Y después, eso, dibujar la figura, que nuestra base sea de lana, y después con pedazos pequeños de vellón, ubicándolos sobre nuestro dibujo, ir dibujando con la aguja la silueta de nuestra figura. Entonces, al dibujar con la aguja la silueta de nuestra figura, vamos a poder ver cómo es que se van metiendo los pelitos para adentro y cómo es que se va formando eso que queremos, simplemente con pinchazos. Yo voy a seguir un poquito más y quizás a ver cuánto vamos. Bueno, queda poquito tiempo de reunión, así que lo que voy a hacer es terminar esto acá y dar los tips antes de que se corte todo. Después voy a pasar en el grupo un video un poco más casero, que solamente lo voy a pasar en el grupo, para que vean mejor y más de cerca cómo es que termino esto. Bueno, ven cómo le voy dando la forma. Bueno, esto lo voy a dejar a un lado un rato. Y lo que voy a hacer es, acá tengo, bueno, lo que vi mucho que les pasa es que la figura está muy bonita, pero se nota en la pieza que hay una especie de grumos de vellón. ¿A qué me refiero con los grumos? Es a partecitas que quedan como salidas para afuera, no queda uniforme o lisa la figura, nunca va a quedar así porque es lana, pero sí adquiere una uniformidad que deja la figura bastante lisa, pero por ahí lo que cuesta es eso, que se consiga esa terminación, que es lo que lo deja prolijo al trabajo. Y eso se consigue pinchando mucho. Entonces, para ahorrarnos tiempo de pinchazo, lo que tenemos que hacer es, en vez de pinchar así, nosotros tenemos que pinchar apretando la figura. Porque acá si yo aprieto, me doy cuenta que tiene mucho aire adentro. Y lo que hace que nos quede con esos grumos es el aire que le queda adentro. Entonces, si yo aprieto,
le quito el aire. Y si le quito el aire y pincho sobre esta parte que está apretada y sin aire, me va a fijar esa figura. Entonces va a ser que más fácil y más rápido, sin tanto pinchazo, podamos conseguir el mejor acabado. Entonces, apretando la figura, quitándole el aire que tiene adentro, pinchando entre nuestros dedos con mucho cuidado, rotándolo, girándolo, así no nos queda algo plano, vamos a conseguir que el acabado sea más prolijo y que podamos llegar más rápido a conseguir la forma que buscamos y se nos va a facilitar el trabajo. Otra cosa es que, a ver, no me acuerdo cuáles eran los tips que había dado, pero bueno, eso es una cosa, ¿no? El aire que queda. Otra cosa es tener en cuenta las proporciones. Por ahí veo que una patita sale más larga que la otra y por ahí eso es un inconveniente porque puede que en algún momento lleguemos a querer a trabajar o producir cosas para vender y si está desproporcionado no nos va a servir mucho. Entonces es importante medir, aunque sea difícil medir con el vellón, que no haya una forma realmente de medir con el vellón, tenemos que medir haciendo que, por ejemplo, si yo necesito dos piernas iguales, del mismo tamaño, separo del vellón dos cantidades iguales de vellón, ¿no? Dos cantidades exactamente iguales. Que eso me va a dar la certeza de que mis dos piernas sean iguales, por más de que sean más grandes o más chicas de lo que necesito, van a ser iguales. Después, si son más grandes o más chicas, eso se soluciona, pero que una sea más grande y la otra más chica es difícil de solucionar. Entonces, bueno, eso. Por otro lado, al unir, porque siempre tenemos, ¿no? Por ejemplo, nuestras figuras siempre se componen de formas geométricas. Y hay una que es principal, que es el cuerpito, y otra que son las secundarias, que son los bracitos, o las piernitas o la cabecita. Y generalmente lo que noto que pasa es que al unir nuestro bracito, al querer unir nuestro bracito a nuestra parte principal, nosotros tenemos que pinchar el extremo de nuestro bracito. Y pinchar bastante para que quede fijo. Y lo que noto que pasa es que al pinchar el bracito y unirlo a nuestro cuerpo principal, en la unión del brazo y el cuerpo se nota que es más chiquito. Y esto pasa por los pinchazos. Es obvio que va a pasar porque al ser más chiquito, eh, a, al pinchar se va a achicar porque se están pasando los pelitos de esta figura a la otra figura. Entonces es importante no solo pinchar alrededor de nuestro bracito que estamos uniendo, sino también pinchar desde la mitad de la figura. Si este es el brazo que yo estoy uniendo a mi cuerpito, y no quiero que acá me quede flaquito porque le da un mal acabado, lo que tengo que hacer es pinchar desde más arriba. Entonces se me va a unificar la forma. Se me va a, todo el bracito tomar el mismo tamaño. En cambio, si yo solo pincho esta parte, me va a quedar esta parte más chiquita. Pero si yo pincho desde acá hacia adentro, se me va a ir achicando. Otra cosa es que si esto se me genera un inconveniente hacerlo así desde acá, bueno, pincho todo acá alrededor, pero para que quede prolijo tengo que seguir pinchando desde acá hacia arriba hasta afinarlo para que quede todo el mismo diámetro. Y esas son las cosas principales que he visto que hace falta tener en cuenta y que quizás poniéndolo en práctica vamos a mejorar muchísimo la producción de figuras, porque es importante y yo sé que es muy laborioso y que lleva mucho tiempo hacer una figura porque requiere de pinchazos y más pinchazos.
pero teniendo en cuenta que al apretar y quitar el aire de adentro vamos a pinchar menos, es un muy buen consejo. Y bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Fue cortita, porque no veo el sentido de seguir mostrándoles lo mismo, porque va a ser muy, muy aburrido que yo haga exactamente lo mismo. Con todo esto se van a dormir, así que bueno, es eso, básicamente tener esas cosas en cuenta, y después al grupo yo les voy a pasar el producto terminado y otro video de cómo seguir haciéndolo para reforzar, pero es eso básicamente. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer ahora, antes de que se cierre la reunión, porque nos queda poquito tiempo. Y si no, bueno, espero sus fotos con sus trabajos, que todo lo que hacen me encanta porque están saliendo cosas divinas, así que, bueno, eso. Espero que me muestren todas sus cosas, todo es bienvenido, por más que ustedes crean que no sale tan bien o que les falta de acá o de allá, es buenísimo mostrarlo para ver qué es lo que se necesita, qué no, qué reforzar y qué no, así que bueno. Espero sus trabajos. Audio Jungle.